Poder dejar ir lo que nos lastima es una de las sensaciones claves para ser más felices, de eso no hay duda. El hecho de que conozcas las emociones que te atan a esa persona y aún sintiéndote incapaz de controlarte y sintiendo que no vas a ser capaz de dejar ir aquello que te lastima, lo podrás lograr. Aún así, verás, te podrás sentir libre. No cabe duda que nuestras vidas giran en torno a los problemas que queremos resolver y el ser humano está en una búsqueda constante. A lo largo de tu vida vas a vivir situaciones muy duras, quizás las estás viviendo ahora, y lo cierto es que es algo que no solo te ocurre a ti. Como se diría en el simposio de algunos temas respecto al control de la conducta humana, Skinner diría: el grupo aclama la conducta independiente o autónoma, en parte porque es más fácil reforzar que ayudar. Y el día de hoy venimos a reforzar las enseñanzas estoicas para fortalecer tu control personal. Siguiendo esta línea, este pensamiento, queremos que tengas en cuenta que este video es único, pues conocerás de manera excepcional un material que contiene mucha riqueza y perspectiva. Desde la filosofía a la luz de la psicología científica, te mostraremos cómo cambiar tu vida y tu perspectiva. Por lo tanto, te insto a que lo veas, ya que dentro de estas palabras se esconden tesoros de sabiduría. De hecho, te animamos a verlo más de una vez, ya que cada visualización podría revelarte nuevas capas de conocimiento sobre la psicología científica y la filosofía a tu servicio. Toma nota, estas lecciones son atemporales, además de tener sustrato científico que las avalan. Así que sin más preámbulos, comencemos a explorar y a disfrutar. Los estoicos observaron que desde la perspectiva humana se pueden distinguir dos categorías: las cosas que no controlamos y las cosas que controlamos. En su trabajo El Equiridión se subtrae el fundamental principio del estoicismo, que es que la mayoría de las cosas no dependen de nosotros. Por ejemplo, piensen en cosas exteriores, como nuestros amigos, nuestros colegas, nuestras parejas, la economía del país, la cantidad de me gustas en Instagram o en YouTube, las cosas que dicen los políticos, o el paso de los años. Aunque sí podemos influir en estos asuntos, no dependen de nosotros. Incluso si hacemos todo bien, la economía puede colapsar, nuestro dinero puede ser robado, y nuestras parejas pueden engañarnos, irse con otras personas, o morir. Al final del día no hay nada que nosotros podamos hacer para excluir la desgracia. Esto suena deprimente y pesimista. Pero no te preocupes, todavía hay aspectos de nuestra vida que sí dependen de nosotros. Según Epicteto, las cosas que sí podemos controlar son nuestras opiniones, nuestras propias acciones, en otras palabras la posición que tomamos hacia el mundo que nos rodea. Según Epicteto, deberíamos enfocarnos en las cosas que sí están bajo nuestro control y desatender las cosas que no lo están. Alguien que está gravemente enfermo no tiene control sobre su enfermedad, pero aún así, podemos mitigar los síntomas o usar técnicas de curación con la esperanza de que el paciente se recupere. Puede que los resultados no dependan de nosotros, sin embargo, esta persona puede decidir qué posición tomará con respecto a esta situación. Cuando la enfermedad es totalmente aceptada y también la posibilidad de muerte, un ser humano puede alcanzar un estado de paz interior. De igual manera, dejar ir aquello que te lastima, como esa persona tóxica, es vital. Aunque en algunos temas respecto al control de la conducta de Carl Rogers y Skinner, podemos inferir que el sufrimiento subjetivo que provocan ciertas consecuencias que no controlamos están relacionados al concepto de responsabilidad. Y los relacionados, como lo son la premeditación y la elección,
nos señalan que no son más que conceptos empleados para justificar técnicas de control o manipulaciones culturalmente enraizadas en las costumbres y que implican el castigo o sufrimiento. Lo que nos haría pensar y en relación a Froxan, diciendo: cuéntale a un esclavo que es libre, porque sepa predecir cuántos latigazos le van a dar. Y aunque estén relacionados al control, se puede elegir evitar ciertos castigos, aunque obviamente no todos. Las conductas propuestas por el estoicismo son aceptables en el grupo, en la sociedad en general, reciben admiración, aprobación y afecto, y muchos otros reforzamientos que aumentarán la probabilidad de quienes utilicen sus preceptos como técnica para mejorarse a sí mismos, continúen comportándose así, y probablemente logrando mejorar su percepción subjetiva. Es por esto que desde esta postura de la psicología científica, el estoicismo es recomendado. La ética estoica. No hay una fórmula que contenga estos valores como una especie de 10 mandamientos. Pero sí, se puede observar cómo el estoicismo apunta a una vida en concordancia con la naturaleza. La naturaleza referida a un todo mayor y a nuestro papel en ello como seres humanos. Participando desde nuestro potencial, tenemos que actuar por el beneficio del todo. Como señala Skinner, la costumbre de admirar es una parte importante de la cultura. Con esto se puede crear y mantener conducta que de otra manera se mostraría muy débil. El control personal es admirado y el estoicismo enseña mucho sobre ello. Y tanto es así, que solo es mencionar uno de sus preceptos, al decir que no debemos actuar contra el curso natural de las cosas, sino que debemos abrazarlo. El poder de la indiferencia enseña no a ser alguien sin emoción. Por el contrario, se trata de entender que estas son una característica innata del ser humano, pero que pueden ser superadas por la razón. Nos dirían: no son las emociones en sí mismas las que definen nuestro estado de ánimo, sino la posición que tomamos hacia esa emoción. Esta posición ha demostrado ser bastante curativa. Porque no solo te hacen más conscientes de tus emociones, sino que puedes aprender a verlas como sensaciones que vienen y se van. De esta manera no te abrumarán. Los estoicos modernos se centran en un número de ejercicios para alcanzar la paz interior, como la premeditatio malorum o visualización negativa. Marco Aurelio era confrontado diariamente con todo tipo de personas con las que no era fácil lidiar. Al comenzar el día, con una visualización negativa, se preparaba mentalmente para estos entrenamientos. Se decía a sí mismo: hoy me encontraré con interferencias, ingratitud, insolencia, deslealtad, mala voluntad y egoísmo. Todo ello, debido a la ignorancia de los que ofenden, que no distinguen el bien del mal. La indiferencia para con las cosas que nos hacen daño es una poderosa arma. No solo nos ayuda a no dejarnos arrastrar por dramas y tragedias innecesarias, sino que nos puede dar perspectiva y claridad. El dominio de las emociones. El estoico Marco Aurelio abogó por el dominio de las emociones. La psicología científica respalda esta idea, destacando que la regulación emocional puede mejorar la calidad de vida. Marco Aurelio aconsejó: no dejes que tus emociones te controlen, cambia tus pensamientos y cambiarás tus emociones. La psicología científica nos enseña que las técnicas de modificación de conducta pueden ayudar a las personas a aprender estrategias efectivas para cambiar patrones de respuesta emocional. La observación de modelos o el aprendizaje social, un concepto de la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, también se aplica en la regulación emocional, enseñándonos que las personas pueden aprender estrategias de regulación emocional al observar cómo otros manejan sus emociones en situaciones similares. Hemos descubierto cómo la psicología científica tiene relación con estas antiguas enseñanzas.
demostrando que aplicar estos principios puede llevarte a una vida más satisfactoria, equilibrada y feliz. Hoy te extendemos una invitación. Vuelve a este video una y otra vez, será satisfactorio descubrir nuevas enseñanzas. Así que, querido espectador, te invitamos a embarcarte en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho. Descubre cómo la psicología científica puede ayudarte a reducir el dolor de la vida y encontrar la paz en medio de la adversidad. Comparte este video con amigos y seres queridos. Juntos podemos transitar por el camino del autoconocimiento. Gracias. Y así continuamos con el video. Si no te has suscrito, hazlo. Y déjanos tus comentarios para así poder hacer más contenido como este. Ya es conocido en el aparato público, como poco a poco temas sobre trastorno narcisista de la personalidad llegan a oídos de víctimas que sufren las terribles consecuencias. Aquí los dejamos con la segunda parte de este maravilloso contenido. Aquel día, cuando conociste a esa persona, encantadora, encantador, y no tenías ni idea de que se trataba de una persona narcisista o psicopática. Aquel día, cuando no te lo esperabas, él o ella, detrás de ti iba. Ese era el momento perfecto. Ese día el diablo se vistió de amor, provocador, provocadora e imperdible, y tú entraste en su trampa. Nunca imaginaste que detrás de esa apariencia encantadora y seductora se escondiera el odio y la agresión como afectos nucleares. Personalidades manipuladoras y como grandes cazadores sabían que la mejor herramienta era conocerte, y así fue, te vio, te encantó, te conoció, te enamoró, y tú entregaste tu vida para ser destruida. Antes de que te sientas culpable y triste, recuerda que son personalidades implacables, sin ningún tipo de remordimiento, te inundaron con miradas malintencionadas, palabras descalificantes, presencias transparentes, presencias frías, indiferencia, conductas indescifrables, imprevisibles, controles paralizantes, humillaciones y quizá golpes. Justo allí es donde estas personalidades duelen a los otros que se vinculan con ellos. Recuerda sus silencios, no permitas que tu salud mental se deteriore más. Si tienes que pagar con tu salud mental para recibir migajas de amor o afecto, es un precio demasiado alto que no vale la pena pagar. La seducción, bombardeo amoroso y manipulación efectuada por estas personas, sabemos ya que es una estafa, es una actuación, donde un impostor protege su verdadera imagen, sujetos que fabrican a base de compensaciones unas fantasías halagadoras, en donde tú y él son absorbidos, pero es una ficción, es un cuento a través de la cual ellos ocultan y tapan su verdadera realidad escondiendo toda la suciedad bajo la alfombra y el disfraz de rey o reina en su reino. Tratando de esconder toda la insuficiencia de una patología y sus afectos vacíos o repletos de odio. Con una necesidad perversa de destruir la imagen de los otros al tiempo que intentan mejorar la propia. Querido amigo, sabes bien que estás siendo destruido, y debes saber que ellos difícilmente cambiarán. Tu destrucción puede generar disfrute malsano para ellos. Debes reconocer el ciclo perverso del abuso, esa serie de fases o estados por los que el sujeto con la patología hace pasar a sus víctimas, esa serie de acontecimientos destructivos que se repetirán una y otra vez hasta tu desdicha y destrucción. Y hasta que tú no logres salir de allí, no te soltarán. Básicamente todas estas psicopatologías reproducen un ciclo destructivo que podemos entender en 4 fases o 4 momentos, y si te identificas con lo que se está narrando, probablemente eres víctima de una persona con unas bases de personalidad psicopatológicas. La primera fase, o el primer momento, es la fase de idealización. Algunos le dicen el periodo dorado, otros le dicen el bombardeo amoroso, pero básicamente, aquí verás a esa persona procurando fascinar al otro, con la intención y la necesidad de paralizarlo y hacerse indispensable para esa persona.
Esto es un sometimiento a través de la fascinación y el encanto. Se pretende abarcar y conquistar toda la atención de la víctima a través de la invasión amorosa. En esa primera etapa, te enamoras a tal punto que sientes que has encontrado a alguien único y que eres realmente único e importante para esa persona. En esta etapa, con todos los halagos, con todos los asaltos amorosos, con todas las atenciones, con todas sus bonitas palabras, con todos sus detalles, con todo el tiempo y toda la energía que gasta en conquistarte, te deja en un estado hipnótico. Las víctimas quedan por lo general totalmente ablandadas e hinchada de amor. La persona con el trastorno quiere ofrecerse como esa persona que puede colmar todas las carencias y las necesidades de esa víctima, y de este modo logra una infantilización de esta pareja, quien, a cambio de todo ese ofrecimiento, entrega su vida al diablo sin saberlo. La persona con la psicopatología en esta fase puede llegar incluso a la sobreprotección de su pareja, anulando totalmente las capacidades defensivas de la misma. Además de alterar la percepción de la realidad de la víctima, ya que recordemos, lo que están ofreciendo no es real. La víctima aquí termina vaciada, cosificada, lista y propiedad de una persona con un trastorno de personalidad, hecho para aniquilar, hecho para subir y bajar, hecho para enamorar y destruir. En este punto de la primera fase, ya la víctima ha sido parasitada, conquistada y enamorada. Y ahora la persona con el trastorno necesita aislar su presa para seguir alimentándose de ella. La víctima parasitada y con un embotamiento emocional percibe por transitorios momentos de lucidez lo peligroso de ser aislada totalmente por el abusador. Y comienza a vivir entre momentos de embriaguez amorosa y transitorios momentos de lucidez que despiertan una angustia. Recuerda que esta angustia es la alarma y señal de que algo no está bien. Y cuando la víctima, debido a cualquier circunstancia, comienza a hacer pequeñas oposiciones a la persona con el trastorno de personalidad, este mismo lo nota como una amenaza. Y se comienza a dar paso a la segunda fase o el segundo momento del abuso. La devaluación. En este segundo momento o la segunda fase del abuso, la persona con el trastorno comienza a ver en el otro muchísimas falencias y muchísimos defectos que obviamente no tardarán en hacértelo saber. La presencia del otro para ellos no es una complementariedad, es más bien algo que se utiliza, y cuando no reciben lo que necesitan, te ven como algo que hay que erradicar o botar de ser necesario. Aquí, la persona con estos tipos de trastornos siente y cree que la víctima es merecedora de la descalificación. Aquí, atribuyó como propias tus cualidades y de manera conveniente te hará sentir que tú no las tienes. Estas personas no saben utilizar la comunicación directa y clara. En realidad, lo que quieren siempre es el dominio, así que utilizarán muchas técnicas de manipulación para lograr este objetivo. No gastes el tiempo intentando tener una buena comunicación con estas personas, ya que no lo lograrás. Te hará desfilar por cada una de las técnicas de manipulación, y esas técnicas de manipulación producirán en ti una indefensión aprendida. Manipulaciones llamadas cortinas de humo, luz de gas, en donde lo que buscan es distorsionar la realidad. Técnicas como la proyección, donde desplazarán la responsabilidad de sus actos y esas consecuencias atribuyéndola a la víctima. Su incapacidad para sentirse culpables de lo que hacen será demoledor para la víctima. Utilizarán conversaciones sin sentido, discursos contradictorios, tratamientos silenciosos, agresiones indirectas, ambigüedad en las conversaciones, frialdad en el habla, la burla, los sarcasmos, el desprecio. Las personas con estas patologías de la personalidad, por lo general, suelen dejar confundida e incapaz de responder a sus víctimas, las cuales quedan invadidas por sentimientos de culpa y confusión. En este punto, si estás en una relación con este tipo de personas, ya estás en un sendero muy oscuro, donde surge la dependencia hacia esa persona que tiene el trastorno, se crean angustias profundas y enfermedades psicosomáticas. En algunas personas surgen las fantasías de suicidio, al mismo tiempo que se refuerza la indefensión aprendida por esta agresión perpetua. Pero se activa en el cerebro de la víctima los mecanismos cerebrales de huida, debido al peligro de muerte percibido, los cuales chocan contra la adicción y la dependencia que maneja en ese mismo momento la víctima. Todo dentro de sí es un momento muy catastrófico que vive esa persona, que está vinculada con quien posee el trastorno de personalidad.
La persona con dicho trastorno percibe todo esto y aumenta sus manipulaciones, y como si ya no fuera mucho el maltrato, el abusador o abusadora pasa a su víctima por la tercera fase o el tercer momento del abuso. El descarte. En esta fase del abuso, las personas con el trastorno suelen hacer una maniobra pasivo-agresiva de violencia fría y de la manera más brutal, lamentable, demoledora y destructiva. Simple y llanamente este abusador siente la necesidad de dejar tirado o descartada a la víctima. Totalmente sensible y lastimada por todo el abuso que ha venido sufriendo durante este tiempo, la víctima es abandonada y castigada de la manera más brutal, evidenciándose así uno de los rasgos más sádicos de este tipo de personalidades. Aquí se genera un gran vacío en la víctima y se le demuestra el poco valor que tiene ante los ojos del abusador. Así demuestra que no necesita a su pareja, desechándola totalmente. Esto se considera para una violencia emocional o terrorismo íntimo en estado puro. La persona con el trastorno corta de manera abrupta y sin explicación lógica alguna la comunicación con su víctima, ignorándola y pasando de ella como si no existiera. Lo emplean premeditadamente para señalarle a su víctima las consecuencias, si ese mártir no da lo que ellos necesitan, y cuando la víctima quizá después de unos días, meses o incluso años ya está comenzando a sentirse mejor y recuperada, llega la cuarta fase del ciclo de abuso. La aspiradora o hoovering. Algunos le dicen la recuperación o reconciliación. Básicamente aquí, en esta fase del abuso se trata de que la persona con el trastorno de personalidad intenta demostrar el poder que tiene sobre la víctima, haciéndolo regresar nuevamente con él, para insertarlo de nuevo en la espiral del abuso. El abusador aquí utilizará de nuevo todo su arsenal, toda su maquinaria, todos sus recursos para convencer a la víctima de que vuelva a la relación. Si es necesario, volverá a utilizar de nuevo la primera fase, el bombardeo amoroso, la conquista, y empezará la seducción encantadora de nuevo, y con todos los recursos disponibles para hacer que la víctima nuevamente entre a la relación con él o con ella. Nunca te amaron, eso está claro, que te quede muy claro, se ama a sí mismo a través de ti, ama lo que ve. De sí mismo dicho por ti, lo que representa para ti, y te busca solamente para reafirmar su poder y superioridad sobre ti, y para demostrarse lo grandioso que es. Esta necesidad en la persona con el trastorno obedece al mecanismo de defensa psicológico de omnipotencia, el cual es esa sensación de ser alguien que todo lo puede, independientemente de las consecuencias. Y de este modo se repite de nuevo el ciclo, se inserta la víctima a la relación, comienza nuevamente el bombardeo amoroso o la idealización, posteriormente la devaluación, el descarte y nuevamente se repite hasta que la víctima sea aniquilada, enfermada e inservible o hasta que ésta misma escape de esa relación. Ya conoces estos abusos y puedes escapar. Recuerda apoyarnos, suscríbete y déjanos tus opiniones, gracias.